¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo por la tarde, la charlita cotidiana que tenemos generalmente un rato después de la cena. Vamos a tratar de que, tratándose de domingo y ya casi a punto de superar el bajón dominguero, bueno, la charlita se suba antes de la cena, quizás esté lista. Saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Gastón Montenegro, el querido amigo Adriano Track, Dalton, Tito, Juanqui, los amigos Pablo, en fin, montón de amigos que están siempre comentando, el amigo Cronos, el amigo Almafuerte, Jorge, bueno, montón de amigos que ya me voy a tomar la tarea de, obviamente, saludarlos un poco más en detalle, dado que hay muchos amigos, servicio eléctrico tanto, bueno, la verdad que es un gusto que gente que trabaja, gente del rubro, miren los videos y bueno, estén en el canal, dado que bueno, eso da cierto valor a la palabra de uno, ¿no? Bueno, el canal cuenta con la colaboración, obviamente, la colaboración en los comentarios del querido amigo Miguel, siempre aportando algún dato, algo que pueda ayudar a resolver determinadas cuestiones. En fin, siempre cuando llego veo un comentario del amigo Miguel, está perfecto. O sea, compartimos criterios técnicos. Además, Miguel maneja una memoria prodigiosa, tiene muy buena memoria y recuerda cada una de las cosas que vio en este canal como en tantos otros, ¿no? También contamos con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, siempre dando pinceladas de humor, sarcasmo e ironía. Más o menos logró limpiar el canal de haters, dado que los atacó a todos de una manera que se fue hasta Larry Gato Tunes. No quedó nadie. Así que bueno, tendrán que venir otros para hacer un poquito más entretenida la cuestión. Pero bueno, nada. Saludos al amigo Eugenio que estaba desaparecido por problemas de internet, según me contó. Así que como les dije, superando el bajón dominguero, hoy se hizo un poquito más notable. De hecho me vine al taller a ordenar algunas cuestiones, en fin. Dejar todo más o menos preparado para ya mañana en la mañana arrancar. Y digo, ¿por qué no hacer un videíto con los muchachos? Charlar un ratito, ver qué tal estuvieron este domingo. La verdad, un domingo espectacular. Yo estuve con mis hijas, bueno, me di a la tarea de limpiar un poco el, el patio de mi casa, dado que, bueno, generalmente me despierto muy temprano, ellas duermen un poquito más porque obviamente se entretienen, se develan, entonces, bueno, me dediqué a limpiar el patio de mi casa. Tenía que haber venido para el taller, pero no me gusta dejarlas solas, o sea, que se despierten y papá no esté. Esas cosas no me gustan. Así que bueno, las dejé en su casa, me vine para el taller. Quería hacerles mi devolución. Si bien esta Stilson hasta ahora no es una de las que trabajó, es de la marca Total. La han visto en algún que otro video. La verdad, el que tiene la posibilidad y valora mi opinión, les sugiero que si están buscando Stilson se compren de la marca Total, al menos en este momento. Para mí es una de las mejorcitas y están viniendo muy buenas. Viene el cromo molibdeno con una apertura generosa, quizás un poquito superior a lo que sería una de 14. La he comparado con la de Robust, que es el fiel modelo, y abren aparentemente muy parecido, abriendo un poquito más la de Total. Bueno, es una herramienta pesada. La verdad no me arrepiento de haber comprado estas Total. Van muy bien. La verdad que fue una compra acertada. A veces pasa que depende de la partida. Por ahí no son tan buenas las unidades. Me ha pasado, como dije varias veces, con unidades de llaves francesas que quizás uno esperaba la calidad
se mantenga y han venido con cierto juego. Bueno, otra de las herramientas que he estado utilizando y ya empieza un poco la devolución más puntual, llamémosle, de las herramientas HDVer, si bien todavía falta probar mucho, pero quiero que sepan que es una herramienta bastante confiable, la he utilizado para hacer fuerza, no ha tenido problemas, es un poco más liviana que la Total, si bien las dos son unidades de 14 pulgadas, daría la sensación que sería un segmento más liviano. La Contra cabre quizás un poquito menos que la Total. La Total tiene una apertura bastante superior, esta no abre tanto, pero se la ha bancado bastante bien en las tareas en las que la he utilizado, que es obviamente apretar o aflojar caños galvanizados, que generalmente les cuesta un poco salir por las buenas, entonces hay que darle y darle en serio. Si bien tengo que recomendar una de las dos, voy a... Partamos de la base que no soy de recomendar nada, cada uno podrá juzgar y tener su propia experiencia. HDVer es una línea interesante para explorarla. Yo llegué prácticamente al principio de la mano del amigo Gregorio, viendo sus videos. Es uno de los primeros, el primero que yo vi que estuvo trabajando con herramientas Watfo y HDVer. Yo, bueno, tuve la suerte de poder conseguirlas, ya todos saben de qué manera, comprándolas obviamente, pero conocen las circunstancias. Pero sigo con mi preferencia en este caso, en esta época y en esta temporada de Total. Quizás, producto de que yo las compro a un distribuidor, bueno, a mí me convenga comprar Total, bien marcado en la anatomía de la herramienta o en la ergonomía o como le quieran llamar, industrial, calidad industrial. Es una herramienta que se comporta muy bien. Ya veremos en la semana que viene las de 8 pulgadas, que es así, le dije al muchacho, al distribuidor que me las traiga, me interesa para tener acá en el taller, por distintas cuestiones que hacen que sea una herramienta muy útil y utilizable. La HDVer, si bien cumple con las funciones, cumple sin tener ningún problema, sin poder haber una queja, porque ni siquiera se marcó la unidad, ni siquiera se aflojó la mordaza que se podría cambiar. Bueno, no dice en ningún lado que sea un segmento industrial, obviamente, habiendo diferencias anatómicas entre una unidad y la otra, obviamente. Pero bueno, en este caso la que va muy bien es la Total. No sé, desconozco si hay de la línea Inco, me gustaría investigar. Tendría que darme una vuelta por los amigos de la Bulonera Bon a ver si hay. Pero sinceramente no he visto unidades Stilson en Inco. Por el lado francesas, bueno, o prusianas o ajustables, si bien esta es la de 6 pulgadas, la de 8 la tengo en el trabajo que estoy realizando. Y pueden creer que me encariñé mucho, no con la marca ni con la llave, sí, pero con la apertura máxima que tienen estas pequeñas unidades. La verdad que, por ejemplo, he estado utilizándolas en lugares donde no se requiere torque y he encontrado un montón de cualidades positivas de la herramienta. Si bien sí tiene el juego, inadmisible, inaceptable y un montón de cosas, pero se suscitaba el problema que por ahí había que ajustar griferías exteriores y había que hacerlo con unidades comunes de francesas. Por ejemplo,
las griferías exteriores generalmente se aprieta con una francesa de 10 pulgadas. Bueno, la contra es el ancho, el espesor y la palanca. Si bien uno la trabaja de cerquita, pero a veces tiende a poder pasarse un poquito de ajuste. Con esta tenemos la posibilidad de tener un poquito más de sensibilidad al momento de imprimir el torque. Son un poquito más delgadas. La verdad, a mí me han convencido mucho. Bueno, si bien hay de mucha más calidad en marcas de renombre, pero no deja de ser una interesante unidad. No he visto otras marcas que salgan a romper el mercado con unidades de la medida de Jadever. Por ejemplo, hay una francesa de 5 pulgadas. La verdad que es un dato bastante curioso e interesante. Una francesa de 5 pulgadas que abre 19 milímetros. Es para tener en cuenta, para trabajar en todo lo que es estufas y ese tipo de cosas. Si bien yo soy de trabajar con las unidades al 70%, pero bueno, tengan en cuenta que 19 milímetros en la de 6 pulgadas sería la totalidad de, la capacidad de apertura de la herramienta. La de 4 generalmente abre 13, pero no la vamos a poner a trabajar ajustando o apretando una tuerca de una virola, una tuerca blanda en lo que sería una estufa, porque no nos da, la tuerca más chiquita que vamos a encontrar quizás obedezca a 14, 15 milímetros. Creo que va a ser una unidad que revolucione un poco el tema Stilson y el tema francesas, dado que son perlitas. No sé cuánto vayan a durar tampoco en el mercado. Noto que no hay demasiada difusión, si bien no recorro mucho las redes, pero vieron cómo es. Mi Instagram, lo único que me aparecen son cuestiones de herramientas. En mi YouTube, lo único que me aparecen son canales relacionados al ambiente técnico. Y bueno, nada, la fruta no cae muy lejos del árbol. No he visto otros técnicos que estén probando, tampoco he visto demasiada publicidad de las unidades. Por el momento pienso que son perlitas que intentan instaurar en el mercado. Vamos a ver si lo logran. Vamos a ver si lo logran. Quizás este juego, y sé que en el canal no damos segundas oportunidades, pero estoy hablando del caso R. Trucci y Mota, bueno, y alguna otra. Bueno, el arco de sierra total no va a tener otra oportunidad, es una herramienta que ya ha fallado. Muchos me cuestionan eso, me dicen, ¿por qué no volvés a probar? ¿Por qué no volvés a apostar? Porque ya está, la primera impresión es la que cuenta y considero que si falló, un amigo, un suscriptor, alguien que sigue el canal, puede correr la misma suerte que la que corrí yo, que el arco se lesione, si bien no se rompió, si bien sigue trabajando, pero por la pericia de uno, por la quizás experiencia que uno tiene en el manejo de herramientas, yo empecé a notar sin haber percibido la rajadura, la verdad que lo que menos miré era eso. Empecé a notar la ausencia de tiraje en la sierra, o sea, ya es como que se sentía la sierra suelta, la hoja de sierra había perdido un poquito de tensión y ya los cortes no salían tan derechos. ¿Por qué? Porque le permitía la inclinación. Cuando yo digo eso, y creo que lo dije ya un par de veces, muchos o un par me preguntaron ¿por qué?
Porque el que pierda un poquito de registro, como decís vos, hace que el corte salga torcido. Porque le permite la inclinación a la hoja. Entonces uno se posiciona y el movimiento ya no es tan rectilíneo porque se va de costado. Es como que tuviese filo de un solo lado y sale de costado. Entonces yo corregía esa leve pérdida de tensión apretándola hasta que me di cuenta que mediante un comentario cuando en la mañana miré bien la unidad me di cuenta que estaba con esa rajadura. Ya en ese trabajo muy probablemente yo lo pienso entregar terminado el miércoles. Me falta ocuparme de lo que es la cocina y sacar cualquier excedente de caño que no sirva. Bueno, tengo el colector ya pre-armado. Faltaría hacer la parte de bypass para, bueno, la presurizadora. Pero ya lo tengo más o menos desarrollado. Esto obviamente va a girar así. O lo vamos a poner así para que lo vean. Con una unión doble. La unión doble es un hexágono de 90 milímetros. Para que tengan una idea de la magnitud del volumen de la pieza. Si bien para nosotros, los plomeros, los que estamos en el tema, es bastante común trabajar con esos diámetros. De hecho, yo he trabajado con esos diámetros en galvanizado. Y vieron las herramientas que uno tiene. Stilson de 24 pulgadas, francesas de 18, llaves grandes, llave cadena. Porque bueno, a veces se torna difícil de trabajar con herramientas chiquititas, obviamente. Pero bueno, la idea es para el miércoles entregar terminado ese trabajo. Si quedará alguna cosa, quedará para rever en el futuro. Sinceramente, no sé qué van a hacer con el tema de la puerta del baño, el barrido de puerta. Mañana, si se dan las condiciones de que todo va bien, voy a sacar algunas medidas del baño para que vean que es muy chiquito y muy incómodo para trabajar. Yo sé que, bueno, quizás estoy un poquito grandote, pero no mucho más que el dueño, por ejemplo, y el barrido de puerta no les digo que choca con la pared, pero es bastante grande. Para mí el baño tiene 1 metro por 1,50, más o menos. Tengan en cuenta que ahí está la ducha, inodoro, lavatorio. La carencia de bidet es en los dos más o menos guardan esas dimensiones. Y bueno, no sé qué harán con el tema de la puerta. Yo les sugerí una puerta plegadiza, hablaban de una puerta del tipo granero, pero bueno, tiene las contras que ya han comentado los amigos Gregorio y Miguel, que bueno, la intimidad del baño quizás se vea afectada por las luces que existen en ese tipo de puertas. No sé, la verdad, o se adaptan a esa circunstancia y se quedan con esa puerta, o también podrían poner una puerta con apertura al revés. La verdad, lo manejé en un momento como para sugerirles que la puerta abra hacia afuera. Pero bueno, no es lo más funcional, no es lo más lógico, pero tampoco es lógico que un baño tenga esas dimensiones. La verdad que no es lógico. Pero bueno, es lo que hay y nada, creo que todo va a ir bien como para bajar el tanque, subir el otro, que ya lo tengo arriba, ya lo tengo en el segundo piso, o sea, en la losa final. Faltaría bajar el existente y montar el nuevo. Estuve mirando un poco dónde va a ir montado, dado que bueno, no guarda distancia con ninguna casa lindante. O sea, de haber una caída, cae inmediatamente en la casa al lado. O sea que hay que asegurarse de muchas cuestiones
al momento de realizar ese trabajo, porque una cosa es cuando está cargado con peso y otra cosa es cuando está vacío. Muy probablemente le sugiera levantar una pared de 1 metro en L como para que quede a resguardo. Cualquier viento que haya y por más vacío que esté va a quedar ahí adentro. Después, bueno, como he realizado en muchas tareas de este tipo, una planchuela de punta a punta, copiando, si se necesita, la circunferencia del tanque, 2 tirafondos y ya de ahí no se mueve. Pero bueno, son precauciones que hay que tener en cuenta al momento de realizar ese tipo de tareas. La otra devolución que les quería dar es sobre la Tramontina de 8 pulgadas, Tramontina del segmento Master. Bueno, no es obviamente la calidad de la que estamos acostumbrados. La anterior, cuando no, la que yo tengo y mostré en alguna oportunidad, de 7 pulgadas, es de una época donde no había un segmento Pro, un segmento Master. Era Tramontina a secas para las buenas o para las malas. Y la verdad que a mí me ha dado un resultado espectacular. Si bien esta es una pinza de muy lindas características, pero bueno, dice Tramontina Vanadium, para mí carece de cromo vanadio, pero bueno, es funcional, quizás algunos detalles de acabado, de pulido, de rectificación, no la permiten ser lo que fue, pero corta muy bien para los que les interesa el segmento de corte, corta muy bien. Yo sé que, o para mí, las pinzas tienen muchísimas otras utilidades, pero hay gente que le interesa mucho que corte. Las pinzas generalmente se utilizan para cortes de alambre dulce. Yo nunca, o casi nunca, o trato de que eso no pase. Trato de no utilizar las pinzas para cortar alambre, clavos y ese tipo de cosas. Pero bueno, si es lo único que tengo y depende de eso, salir de una situación, obviamente la herramienta la voy a utilizar. Pero bueno, de tener que elegir una Tramontina, prefiero la Pro. La calidad Pro. Yo acá en el taller tengo tubos de 30 milímetros de Tramontina Pro y en varias ocasiones me he parado arriba de la palanca de fuerza y ha aflojado sin ningún tipo de daños. Cuando un tubo Baco 30, también de la nueva generación, lo he mostrado, estalló. Pero sin pararme arriba. Simplemente posicionándome y pegándole el tirón. Capaz que el tirón en seco lo lesionó y lo rajó. ¿Vieron cómo es esto? Ya no se puede apostar a ninguna marca porque todas tienen excelentes unidades o paupérrimas unidades. Así que bueno, este es un video pre-charlita. La charlita seguramente la haga desde mi casa, pero quería ir haciendo algunas devoluciones parciales de herramientas que he ido probando, que he ido incorporando al canal, como para que vayan teniendo en cuenta, en caso que Jade Ver desaparezca, hay unidades para aprovechar. Y digo, vayan teniendo en cuenta porque como dije, no veo que haya demasiada publicidad ni demasiados youtubers, llamémosle, que las muestren o que las prueben. Creo que no confían demasiado en las unidades. Yo, si bien vuelvo a repetir y a remarcar, porque si no parece que uno es tibio y cuando tiene el corazón en la unidad, porque parece que no, a mí me gusta la unidad, esta y la de 8 pulgadas, me gustan las dos, es algo nuevo, son perlitas, este juego, sí, sé que hubiese sido mucho más crítico con otras unidades, de hecho puedo
mostrar Stanley, que no sé si tenía tanto, pero tenían, sacando la Workmaster que hablábamos con un amigo de la década, yo tengo Workmaster de la década del 90, como tengo el juego de llaves de la década del 90, que en lo único que le ganaba Baco a esas herramientas es en las dimensiones. O sea, una llavecita Baco de 8 era algo perfecto, era algo hermoso de ver. Creo que se vendió el 50% para trabajar o el 70% para trabajar y el 30% para llavero, porque era algo espectacular. En aquel momento la llave Workmaster perdía por dimensiones, no por resistencia. Yo he roto alguna Baco y no alguna Workmaster. Pero bueno, vieron cómo es esto. Un amigo mío me decía, vos para probar herramientas no servís. Vos para probar herramientas no servís. Ah, bueno, me tirás por tierra lo que vengo profesando hace 30 años. No, pero te voy a explicar por qué. Porque vos te adaptás a la herramienta. La herramienta esta te va a aflojar lo mismo que te va a aflojar esta. Está en vos decir, a esta le imprimo determinada fuerza y se acabó. Hasta ahí llega la prueba y noto esta superior por esto y por lo otro, y lo tuyo es adaptarte, adecuarte a la herramienta y lograr resultados. Sí, el flaco Mar quizás es bastante descriptivo. Mi respuesta fue, bueno, acordate, cuando empezamos, bueno, él empezó por la suya, yo por las mías, obviamente, pero somos contemporáneos, acordate las herramientas que yo tenía, trabajar con cualquiera de estas unidades, para mí es un lujo asiático. Y lo que yo trato de transmitir mediante el canal a los muchachos, a los chicos, a los que están comenzando, es que se puede trabajar. Es cuestión de adaptarse. Es cuestión de saber hasta dónde se puede llevar la herramienta sin que sufra fatiga prematura, sin que sufra lesiones, sin que falle, sin que se parta. Hay excepciones como bueno, hay llaves que no les ha fallado a nadie y yo las reventé. De esa situación voy a seguir repitiendo siempre lo mismo. Yo no la rompí adrede, a mí me explotó en la mano. Lo que yo hice fue darle registro para que no se accione la llamada traba, gatillo, estoy hablando de la R-Trucci, y bueno, usarla a modo de llave de caño común, o sea, apretando y soltando, apretando y soltando. Claro, parece que no, al yo hacer esa maniobra de darle tanto registro para que no llegue a trabar, multiplicó muchísimo la fuerza y la partió acá. Se podría decir que me tomaron de inoperante, bueno, nada, a mí me generó cierta, qué sé yo, el mismo ego que tengo yo para decir que hace casi 35 años que trabajo con herramientas, es el mismo ego que tienen ellos para decir que en 35 años nunca se rompió una herramienta. Entonces, bueno, qué sé yo, tratarme de inoperante, calculo que por ahí estuvo de más. Que no lo dijeron con esas palabras, la supieron camuflar muy bien. Eran dos opciones, según ellos. O inoperante o mala leche. Lo que me dijeron fue, si la vas a mostrar rota, mostrá cuando la usás. Bueno, yo mi respuesta fue rápida. A los otros, para decir que es buena, no les pedís que la usen. ¿Cómo certifican que es buena? Capaz que hay 100 llaves más en esa misma situación y no nos vamos a enterar nunca. Pero bueno, hago este comentario y bueno, nada, todo lleva de la mano de todo y quizás está bueno porque estuve leyendo varios mensajes en Messenger que tenía colgado. Por ejemplo, Daniel Almirón dice que yo le borro los comentarios en YouTube.
no borré nunca un comentario. Volvelo a escribir en este video, lo que hayas puesto, sea positivo, negativo o neutral. La verdad, yo nunca borro nada. No sé a qué te referís. De hecho, hoy leí un mensaje tuyo del 28 de agosto y había mensajes anteriores que ni siquiera había visto, pero no por soberbia, no por pedantería, sino porque en un momento no tenía instalado el Messenger, en otro momento estoy con tareas desarrollando y por ahí no entro a determinada red, entro más a Instagram, porque de Instagram se vuelca automáticamente a Facebook. Entonces, bueno, me ahorro un paso. Después hay mucha gente que ya se volcó directamente a Instagram y ya el Facebook prácticamente no lo utiliza. Hay otros que siguen fieles al Facebook. Bueno, yo estoy haciendo lo que pueda. Por eso valoro mucho la colaboración del amigo Gregorio y el amigo Miguel cuando llevan alguna respuesta a algún comentario de una persona que quizás está preguntando X cosa y yo no lo vi. Yo sinceramente hasta ahora no vengo borrando nada. Podría borrar un montón de comentarios. Hay videos que el 80% son comentarios negativos sobre mí. O mis tareas, o mi forma de ser, o mi operativa. Hay un 10% de gente bien y hay otro 10%, saludos Tano, que son amigos de siempre, que me saludan, valoro, respeto y quiero. Pero bueno, lo que tengas que comentar, comentalo en este video. Yo nunca borré nada. No he borrado, sinceramente no he borrado. Así que bueno, quería hacer este pequeño videíto a modo pre-charlita, y de paso ya ir poniendo algunas unidades sobre la mesa, haciendo una segunda devolución tibia, pero bueno, he tomado conciencia que algunas tomas de contacto mías, profundas, están llevando un año. Por ejemplo, el abaco doble cremallera de 7 posiciones que me vieron utilizando la semana pasada. Yo ya esa unidad es la segunda camada que tengo, la compré el año pasado en esta misma época. Y me saltan los recuerdos mediante la galería de Google Fotos. Y claro, yo le vengo dando hasta que, bueno, nada, pasa el tiempo. Pasa el tiempo y cuando pasa el tiempo ya la unidad o no se consigue o varió la calidad o pasaron 2 millones de cosas producto de los vaivenes que estamos acostumbrados, ya sean económicos, ya sean por aceptación o no en el mercado. Por ejemplo, en las ferreterías industriales, perdón, no he visto unidades de Baco doble cremallera 12 pulgadas. No las he visto. Y recorro. Trabajo en varias zonas, voy a varias ferreterías y escaneo todo lo que hay. Incluso a veces dejo pasar gente, si tengo tiempo, si estoy apremiado o no. Pero miro, trato de ver. No hay. O yo no las vi. La Baco doble cremallera de 12 pulgadas. Pero bueno, sería una unidad linda. Está la 225. La 225, si bien la tengo, tengo dos, una pavonada, una cromada, con distintas anatomía en sus palancas, o con distinta ergonomía en sus palancas, para que no se enoje, no se caliente el amigo, no me acuerdo, si Sebastián. La pavonada me da mucha más sensación de que estoy empuñando una herramienta Baco. Las otras, con la palanca símil banana, porque es como una especie de curva, recta, cuasi curva. No sé para qué estoy graficando tanto con palabras, si las puedo mostrar, ¿no? No la puedo sacar porque les puse un tornillo, cabeza grande, para que no se salgan.
Pero bueno, a ver si sale la Biasoni, que es la copia fiel. Es bastante parecida a esta anatomía. Bueno, la Biasoni, por ejemplo, si la norma DIN que hablábamos el otro día fuese que el operario no se agarra los dedos, nada, esta cumpliría perfectamente. Pero claro, bueno, lo que les decía, son mangos cuasi rectos curvos, o sea, tienen un lindo grip, pero la 225, que no la tengo acá, la tengo en el taller, en el tallercito, después la voy a mostrar, tiene otra anatomía. Tengo dos 225, las cuales hay diferencias sustanciales. Una la compré en el 2014 y la otra la compré en el 2018. La cromada la compré en el 2018, no me dio tanto resultado. Se afloja. Después, otro factor, que ya esa devolución la voy a hacer cuando traiga las herramientas de la obra, pero aunque no lo crean, y muchos van a decir que estoy loco, y no la erran, pero soy bastante riguroso en cuanto a mis experiencias con herramientas. La Baco doble cremallera que estoy utilizando no tiene tan buena mordida, como la cabeza de culebra mirando al noreste. Tiene otro dentado. El dentado de Baco es mucho más finito, si bien no se gasta, no se daña, no se lastima, pero yo me posiciono, aprieto, imprimo torque, le doy y voy a barrenar el caño, la pieza blanda en la que esté trabajando, pero no la va a aflojar. La cabeza de culebra mirando al noreste, hago la misma situación, me posiciono, cargo la herramienta, imprimo torque y tiene mejor mordida, quedan los dientes marcados y la pieza afloja. Pero bueno, lo tienen que probar para darse cuenta que les estoy siendo completamente honesto. Es una muy linda unidad, cómoda, versátil. Estoy hablando de la Baco doble cremallera, que me pidieron devolución de eso. Ya la vamos a hacer más exhaustivamente mirándolas acá en el banco cuando traiga el pack out de pobres y la caja de herramientas que tengo en la obra. No es, hay herramientas que ya podía haber traído, pero por una cuestión de principios, no traigo las herramientas hasta el momento de terminar la tarea. O sea, hasta que no diga, ya está, mi trabajo se terminó, a partir de mañana no vengo más, las herramientas las tengo ahí. Yo soy así, no es que voy trayendo. En algunas ocasiones, depende del lugar, sí lo hago. Voy trayendo algunas unidades que ya no se utilizan. Yo creo en todas esas cosas, tengo esa manera de trabajar. Cuando traigo todo. Vamos a analizar el arco de sierra, si sobrevive. Ya creo que no tengo que hacer más cortes, pero bueno, vamos a ver si sobrevive y llega. Vamos a analizarlo. Lo voy a reparar, porque lo voy a reparar, pero ya está fuera de toma de contacto. Falló. Vamos a analizar la masa de 2 kilos, que entre paréntesis, quizás muchos ya lo sabían, quizás para otros es una novedad. Descubrí, vieron que cuando uno pega, o sea, la masa es para golpear así, pero hay veces que uno necesita pegar cachetazos. Por ejemplo, yo tenía que clavar, hice la base del termotanque, que hice una escuadra de 5 o 6 centímetros de alto, y tenía que ponerle un clavito para que quede armada a la medida, y el martillito estaba, no sé, 5 metros más allá, obviamente no llegaba, no quería soltar la escuadra que había logrado, y tenía a mano la masa. Me di cuenta
que el dibujo que tiene acá, plano, es para pegar algunos cachetazos y poder terminar o poder clavar alguna situación de esa manera. La verdad, ¿quién no ha tenido que utilizar la masa golpeándola así en determinadas cosas? Bueno, la utilidad que yo le encontré a ese dibujo es esa, poder cachetear cosas. Después, cuando traiga las unidades, como dije, vamos a analizarlas una por una y vamos a ver qué desgaste, qué daños o qué situación favorable o adversa encontramos en las unidades. Bueno, gente, cerramos un poquito esta pre-charlita. La charlita la vamos a hacer desde mi casa. Ya cierro el taller. Ya se está pasando el bajón dominguero. A preparar la ropa para mañana. Bueno, esto lo quería terminar de armar hoy, pero bueno, no. Verdaderamente no se dieron las circunstancias. Lo vengo estirando, pero para el martes lo tengo que tener listo, así que más probablemente que entre mañana a la madrugada y mañana a la tarde no pasa, que ya lo tengo sellado ya. Así que les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos dentro de un rato en una charlita. Saludos.